ocasión a tener una entrevista breve con el doctor Domingo García Belaunde, un distinguido constitucionalista de reconocida trayectoria en Iberoamérica. Él es profesor de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Vamos a conversar con él sobre un tema importante y relevante para los países latinoamericanos. Nos referimos al rol del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional en la afirmación de un Estado constitucional y democrático de derecho. Buenas noches. Buenas noches, Domingo. Ricardo Velázquez, o más conocido como Ricardo, simplemente a quien nos conocemos hace tantos años y que ha estado siempre al frente de grandes eventos que ha convocado a distinguidas personalidades en los últimos años. Bueno, el rol es muy importante, ¿no? Yo creo que habría que dividirlo entre lo que es el derecho constitucional y lo que es el derecho procesal constitucional. Yo diría que lo primero es lo constitucional, porque lo constitucional es una teoría, una tesis, un modelo que tiene 200 años, no tiene más. ¿No? O sea, cuando se habla de un constitucionalismo antiguo, medieval, eso es una metáfora. Pero el constitucionalismo moderno nace con las revoluciones americana y francesa. Estamos dando a fines del XVIII y se empieza a luchar en el siglo XIX y se empieza a aceptar en el siglo XX. O sea, es una forma de gobierno, de vivir muy moderna, muy exigente, con muchas limitaciones y parte de una serie de supuestos, como por ejemplo que hay una conciencia cívica, que hay un respeto al otro, ¿no es cierto?, de que hay un control del poder, que haya representantes, o sea, nadie manda porque quiere, sino porque se debe tener el consentimiento de la ciudadanía. O sea, hay que partir por ahí. Y el problema es que la Constitución refleja esos principios y a su vez el problema es que lo que vemos hoy día es que hay un fraude a la Constitución. Por ejemplo, en el caso de Venezuela eso es clarísimo, ¿no? Esa Constitución fue hecha como unos auspicios, muy moderna, muy repetitiva, muy tediosa, muy larga, pero en fin, tenía cosas muy interesantes. Y al final Chávez la pervierte desde adentro, ¿no es cierto?, para elegirse indefinidamente, y cuando ya estaba con el cáncer que lo consumía, hace toda una conversión para que su chofer, porque era el señor Maduro, porque era su chofer, pues eso lo sabe todo el mundo, se presenta en la República, ¿no?, que salía un hombre agresivo, malcriado, un patán, ¿no?, sin el talento y sin el carisma de Chávez, que mal que bien era un hombre articulado, ¿no?, sabía dónde iba, ¿no? Entonces ese es el caso de perversión de la Constitución, que es un fraude. Ahora, ¿cómo se combate eso? Y es más difícil y más complicado, pero es el caso más paradigmático en América, ¿no? O sea, estamos todavía en la necesidad de afirmar la Constitución y las políticas constitucionales, que ese es el primer paso. Claro. Y digamos, en ese intento o en ese esfuerzo cae o llega el derecho procesal constitucional, ¿no? Así una es, serie de mecanismos. así es. Yo diría que para hacerlo de una manera más sencilla, el derecho procesal constitucional, o como se decía hace poco, y también con cierta razón, la jurisdicción constitucional es básicamente la existencia de instrumentos para controlar el poder, básicamente. Y luego instrumentos para defenderse de los particulares, porque también los procesos son contra los particulares, porque hoy en día se llega a la conclusión que no solamente el Estado puede ser abusivo, sino también los particulares. O sea, los grupos organizados mafiosos, digamos las bandas criminales, etcétera, los carteles son grupos organizados de particulares, que pueden violar derechos humanos, como de hecho lo han hecho, ¿no? Por la FARC, por ejemplo, esos son bandas organizadas de delincuentes que son particulares. La mafia en Italia era entes particulares, ¿no? Entonces eso es, ahora, eso requiere básicamente que existan procesos que antes no existían, como el amparo y el habeas corpus, y también eso exige que existan jueces independientes que fallen contra el poder, ¿no? O sea, el juez no solamente es el hombre que da el alimento a un hijo o reconoce una obligación contractual, sino también el hombre que se enfrenta al poder. Porque si un juez no se enfrenta al poder, bueno, estamos de más. Entonces, ¿quién se va a enfrentar al poder? ¿No es cierto? Naturalmente cuando el poder se excede, si no, no hay por qué hacer, ¿no? Y eso definitivamente solo es posible en el sistema democrático, ¿no? Solamente es posible en el sistema democrático en la medida en que el Poder Judicial es una isla, en el sentido que es una entidad, que es un poder que es independiente.
y que debemos robar y velar para que esa entidad esté compuesta por gente honorable, correcta y sobre todo informada. Claro. Porque muchas veces en nuestros países pasa que tenemos jueces honorables, pero de repente no tienen la autonomía suficiente para decir cosas, o de repente no conocen, no saben, no están formados. Claro. Maestro Domingo García del Hombre, en la trayectoria que usted tiene como profesor, además como abogado litigante también en temas constitucionales, ¿cómo ve usted el panorama en América Latina respecto a la afirmación precisamente de la práctica constitucional y en la consolidación de la democracia? ¿Arribamos a esa consolidación o acaso considera que hay una involución transitoria o acaso el destino nos depara a sociedades mucho más respetuosos, digamos, de los derechos fundamentales? Bueno, si nos retrotraemos a lo que pasaba en los años 30, en que yo no había nacido, por supuesto, hemos avanzado muchísimo, ¿no? Empecemos por algo, ¿no? O sea, el año 30 en América Latina, cuando había un opositor se le fusilaba, ¿no? Sí, claro. O sea, ya en ese sentido hemos avanzado. Después, en los años 50, se fue más sutil, entonces se le deportaba, ¿no es cierto? Claro. Ya se fueron civilizando los métodos, ¿no? O sea, si nos comparamos con los métodos del año 30, del siglo pasado, bueno, hemos avanzado. Si nos vamos a los años 70, en la cual yo, siendo muy joven, empiezo mi docencia, también hemos avanzado. El problema es que la América hoy día está un poco dividida entre un grupo mayoritario que tiene una opción A y un grupo minoritario, porque es importante que tiene una opción B, que es el caso de los países, digamos, bolivarianos, entre comillas, por así llamarlo, que son manejados, influidos, o compañeros de viaje de Venezuela, porque Venezuela es un país muy rico, que se ha logrado aliados digamos, a punta de dar plata al exterior y empobrecer a los venezolanos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un problema, y es que hay un retroceso en este punto con respecto a la integración. O sea, la América Latina en los años 70, 80 se veía que iba una integración. Con la integración debe partir un supuesto económico y político. Si no, no hay integración. O sea, en Europa, por ejemplo, hay un Banco Central Europeo que supervisa la moneda, que es el euro. O sea, todos deben tener la misma política económica. Y el que no, se le cae encima. Como es el caso de Grecia, Portugal, que están casi al borde de la quiebra, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hace una integración económica, es porque hay políticas económicas. Y luego, cuando se va a la integración política, que es mucho más difícil, tiene que haber ciertas afinidades políticas para llegar, que en América hoy día no lo hay. Entonces, lamentablemente, desde el punto de vista de la integración de nuestros países, sobre todo en el área político-económica, es obvio que nos hemos tenido un retroceso en comparación con los años 70. O sea, hoy en día, en los años 70 se pensaba pues en el, digamos, en el ALAI, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y empezamos por el Pacto Andino, que eran 6 países que se iban por delante. Pero eso se fue, hoy día es distinto. Tenemos el Mercosur por un lado, el UNASUR por otro, la Alianza para el Pacífico, que es otra cosa. Entonces, ya en la parte económica ya hay grupos de países que se han separado, ¿no es cierto? Y en lo político, pues, si hay un presidente que se reelige 7 veces, bueno, claro, eso ya no es lo normal. Acá hemos tenido la ventaja de que cuando se quiso que se elija la señora Nayerín Heredia, hubo tal escándalo que desistió. Claro. Eso es muy positivo, ¿no? Que puede ser candidata más adelante, ¿no? Eso no hay ningún problema, ¿no? Además es una mujer inteligente, no tenemos nada contra eso, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que en relación con la futura integración política y económica, yo creo que hay un retroceso en comparación con los años 70. Y va a demorar retomar el ritmo. Quiere decir que el tema de la integración no está condicionado al sistema democrático constitucional, porque en los años 70 no necesariamente en todos los países estaba vigente sistemas democráticos, ¿no? Así es. En cambio hoy aparentemente hay una gran mayoría de países democráticos, sí, pocos no democráticos, sin embargo la cosa... Bueno, el problema es que en los años 70, es correcto lo que me dice Ricardo, había mucha dictadura. Claro. Y tan es así que un país tradicionalmente democrático y cívico como Chile cayó bajo la dictadura de Pinochet. Estuvo 17 años. Y que
mataba a la gente alegremente, ¿no? Como ya se ha demostrado, ¿no? En ese sentido, era reprobable, pero íbamos hacia la democracia, ¿no? O sea, en los años 80 vienen las grandes transformaciones y avanzamos lentamente, ¿no? Pero hoy día no lo veo así, ¿no? Claro. No lo veo así, o sea, el problema es que hoy día ya casi todos somos democráticos formales, pero habría que recordar una afirmación de Finner, un gran politólogo británico que hablaba de democracia de fachada. Claro. Entonces yo creo, por ejemplo, algunos que... autores, disculpen, sí, le llaman democracia aparente, ¿no? Democracia aparente, bueno, en fin, los nombres, pero pseudo-democracia. Pseudo-democracia. O sea, por ejemplo, decir que hay una democracia, pues, digamos, en Ecuador, es una verdad media, porque Correa tampoco no es tan autoritario, hay ciertos espacios democráticos, ¿no? En Venezuela es una democracia de chiste, indudablemente. Bolivia es igual, pues, ¿no? Evo Morales no sabe, declara que ni siquiera lee cosas, o sea, ya es una cosa. Y algunos países que lo siguen, en el Caribe, Nicaragua, por ejemplo, en Centroamérica, igual. Entonces, todos son países democráticos, entre comillas, y constitucionales, entre comillas, pero que lo son de fachada, de apariencia, pero no de verdad. Entonces, claro, hemos avanzado en las formas, porque las formas porque se ha quedado demostrado que la democracia es el único camino para conducirnos. Pero el problema es que la democracia puede ser petardeada desde dentro. Claro. Un caso patético y clamoroso es algo que la gente se olvida, que Hitler llegó al poder democráticamente. Así y después fue una dictadura y llegó al país a la quiebra, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mussolini llegó al poder democráticamente. También aquí en Perú, Fujimori llegó al poder y después se lo que dio la gana, ¿no? Claro. Entonces, las democracias, o sea, había un consenso en que la democracia es el fin, los procesos constitucionales son adecuados. En Venezuela, por ejemplo, el proceso constitucional se había cómo, se había data, pero hay una persona que está ahí, puede estar guardada 10 años en una cárcel sin violencia en juicio y no pasa nada. Entonces, tenemos mucha fachada, mucha apariencia, pero poca solidez interna, ¿no? Claro. No hablemos de Cuba, que es un caso ya patológico, ¿no? Sí. Porque ya es otra cosa, ¿no? Ahora, podríamos también decir que en el plano de la política de justicia en América se ha avanzado algo, en virtud de que tenemos una jurisdicción supranacional, ¿no? Una institución como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que si bien es cierto, Venezuela acaba de renunciar, ¿no? Pero, digamos, de alguna manera nos da cierta tranquilidad cuando el sistema nacional falla. Entonces hay la esperanza de que se pueda resolver situaciones vinculadas precisamente a la vulneración de los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, indudablemente eso es un avance, ¿no? No obstante que Venezuela se ha retirado de la competencia contenciosa de la Corte. Yo creo que la Corte Interamericana ha sido muy útil en épocas de dictadura y de inseguridad. Tiene algunos excesos que habría que ver, ¿no? Pero salvo esas cosas, yo creo que el sistema es interesante y funciona. No, eso no hay nada que hacer y poco a poco se está yendo hacia eso y es útil, Claro. pero no basta, no basta. O sea, hemos avanzado mucho en el respeto de la Corte y de la importancia de la Comisión. La Comisión se fundó en los años 60 y no servía para nada, ¿no? Era una cosa muy y abstracta. Hemos avanzado bastante, pero falta todavía y además, llegado el caso, la Corte es insuficiente. Claro. Porque a veces la Corte o a veces la Comisión se han excedido y los países no le han hecho caso, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, la autoridad de la Corte y la Comisión es una autoridad moral, ¿no? O sea, serán respetados en la medida en que sean sensatos en sus fallos. Por ejemplo, en un caso reciente, la Comisión Interamericana ordenó la paralización de una central hidroeléctrica en el Brasil, hace cosa de un par de años. Brasil dejó de pagar sus cuotas a la OEA y se acabó, y no le hizo caso, me explico, ¿no? Claro. ¿Y por qué? Porque 4 ambientalistas los denunciaron. Entonces, eso también, o sea, hay muchos lobbies en la Comisión y muchos lobbies había en la Corte Interamericana que manipulaban a la Corte y se aprovechaban del descuido de los estados, ¿no? O sea, luego el Perú, por ejemplo, tiene muchas sentencias, es quizá el país que más sentencias tiene en contra, ¿no? Sí. Porque en parte proveniente de la época de Fujimori, eso es evidente, y en parte porque
yo diría que el Perú no se ha defendido bien, ¿no? O sea, manda pues abogados de pacotilla a defender al Estado, ¿no? El Estado tiene la política curiosa de que al particular lo estruja para que le pague impuestos, de la hora de gastar en su defensa no gasta nada, manda un procurador que no sabe nada, o que está incapacitado, o que está desbordado de trabajo, o que no conoce el tema, y ahí está pues la consecuencia. Claro. De mucho cuento es la defensa que tenemos en la Corte. Claro. Y hay situaciones también indefendibles, digamos, ¿no? Y hay situaciones indefendibles, efectivamente, ¿no? Maestro, otra pregunta vinculada a la Constitución, ¿no? Algunos autores hablan del espíritu constitucional, de una cultura constitucional, y eso sin duda está vinculado también al compromiso del mismo Estado a través de sus políticas públicas, en particular de las políticas educativas, ¿no? ¿Cómo ve ese proceso en el Perú? No le hablo de América Latina porque finalmente el Perú es el escenario donde usted se desenvuelve. ¿Considera de que hay un compromiso y una cultura constitucional? No, lamentablemente no. O sea, hay que distinguir dos niveles, ¿no? El nivel académico, selecto, erudito, que son pues 200 personas, 500 personas, 1000 personas, no sé, una cantidad muy grande, 1000, 2000 que leen, que conocen, que entienden, ¿no? Y que son los que enseñan, los abogados, los interesados, los políticos cultos. Hay una pequeña elite, puede ser 2 o 3 mil personas que conocen el tema y quizás hasta más. Pero al margen de eso hay una gran masa de personas de todos los niveles, jóvenes, mayores, medianos, profesionales, empleados, que no tienen la menor idea de lo que es una constitución, de lo que son por el Estado, de lo que son los derechos. ¿Por qué? Porque nadie se los enseñó. O sea, en el colegio no hay una enseñanza seria de cultura cívica, como hubo hace 40 años. O sea, los militares eliminaron el curso de educación cívica, en la cual a los muchachos se les enseñaba lo que es el Estado, el aparato del Estado, lo por el Estado, los derechos fundamentales. Eso no se ha eliminado, hasta se han eliminado cursos de historia, que es una barbaridad realmente que no sepamos ni siquiera nuestra propia historia, ¿no? Y frente a eso nadie ha dicho nada. Entonces eso es muy grave porque en el fondo la cultura cívica, histórica, que son parte de nuestro arraigo al terruño en que vivimos, sale en el colegio, ¿no? Y eso luego se revierte en el hogar y hay una retroalimentación, ¿no? Pero si los muchachos salen sin saber nada de historia de Perú o muy poco y no saben nada de educación cívica, no saben cómo funciona el aparato del Estado a diversos otros países, que les enseñan en el colegio todo eso, entonces pues, ¿qué podemos pedir? Claro, puede ser que muchas veces la población termina avivando, digamos, sentimientos autocráticos, así es. Muchas veces aplaudiendo golpes de Estado, así ¿no? es, y se ha visto. Claro. Otro tema también que me parece importante, el tema del Estado constitucional, tiene que ver también el rol que juegan los tribunales constitucionales, ¿no? o las salas constitucionales en los diversos países de América Latina. ¿Cómo ve ese proceso? Bueno, en toda América Latina, la América Latina en términos gruesos tiene 25 países. Y en términos amplios son 30 y tantos, no lo tengo en la mano, porque hay paisitos chiquitos como Guyana, qué sé yo, ¿no? Que no son de cultura hispánica, son holandesa, francesa, hay todos unos países británicos ahí chiquititos, ¿no? Bueno, empezando por Granada y Belice, por ejemplo, o Belice, ¿no? Que son enclaves, ¿no? Que están ahí. Bueno, yo creo que digamos, estos países en toda América Latina, los tribunales constitucionales son una minoría. O sea, en toda América Latina, suponiendo países grandes de 25, digamos, un continente con unos 25 países, solamente 7 tienen tribunales constitucionales, 7. Así un poco en memoria, le diría Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, ahí son 5, República Dominicana son 6, y alguno que se me escapa en este momento que no lo recuerdo, en fin, no son más de 7. Entonces 7 de 25 países más o menos grandes es una minoría. O sea, no es que el Tribunal Constitucional sea la condición para salvar la democracia, no es así. Es decir, los tribunales constitucionales no son necesarios. Fueron necesarios en Europa para romper el esquema
de la minusvalía del Poder Judicial, que era una herencia histórica, pero acá no. Ahora, en algunos casos concretos se ha justificado, bueno, Bolivia, en realidad de Bolivia, que tiene un tribunal constitucional, ahora llamado Tribunal Constitucional Plurinacional. Sí. Es un nombre ridículo, pues, ¿no? Aunque sea plurinacional no es por qué decirlo. Suiza es plurinacional y no dice Tribunal Supremo Federal Plurinacional. Eso son cosas, digamos, no sé, de falta de nivel, digamos. Bueno, en el Perú, por ejemplo, el Poder Constitucional nació como una necesidad imperiosa de desconfianza frente al Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial se echó ante la lectura de Velasco. Los jueces no digamos que se vendieron, porque no se vendieron, porque además no hay ninguna constancia, pero en fin, se doblegaron ante la dictadura y la sirvieron fielmente y se cayeron la boca de todos los toros. Entonces, cuando vino la constituyente, formado en parte por gente perseguida por los militares, dijeron, se acabó, hay que poner un órgano de control. Entonces, ¿cuál fue el requisito para ser miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales? Como se llamó entonces, tener probada trayectoria democrática y de defensa de derechos humanos, porque querían que esto fuese una especie de tabla de salvación frente a cualquier barbaridad que haga el Poder Judicial. O sea, esa es la expresión histórica en Perú. En otros países no sé cuál habrá sido la razón histórica, ¿no? En Chile pienso que es porque, si bien hay un Poder Judicial interesante, siempre fue muy conservador y no se atrevía a declarar normas inconstitucionales, entonces optaron por un tribunal y se dieron esas funciones. Y así por el estilo, en todas partes tiene una explicación histórica, pero si no, las dos grandes reformas de dos países muy grandes como son Argentina, por ejemplo, el 9-4 y antes el Brasil, el 8-8, hicieron grandes reformas sin ninguna previó un tribunal constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de esos países funcionaba. Y en México también. Y en México también, nunca. Claro, ellos dicen que tienen un tribunal constitucional material, sí, pues, pero formalmente no es así. Claro. Porque la Corte Suprema no es un tribunal constitucional porque ella es la cumbre de un aparato judicial, que es el Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿qué hace las veces de Corte Constitucional o Tribunal Constitucional? Sí, es correcto, no es. Pero en fin, no hacía falta crear algo. Ahora, hay tendencias para que eso se ponga un Tribunal Constitucional. Yo no le veo mucha viada, no creo que no sea muy necesario porque la Corte Mexicana es buena, es acreditada. En el caso del Perú, digamos, el Tribunal Constitucional, con todas sus contradicciones que puede tener, los fallos contradictorios que a veces se emiten, igual podríamos decir que ha contribuido al desarrollo de una justicia o de una jurisdicción constitucional en el Perú. Sí, yo creo que sí. Yo creo que en medio de sus limitaciones ha hecho cosas interesantes, tiene fallos muy buenos y tiene cosas que ha sacado en los últimos años que jamás lo hubiera hecho el Poder Judicial, así decir. Claro. Para mí eso es claro, ¿no? O sea, no tiene el desarrollo y, digamos, el nivel que yo hubiera pensado, pero... Y que todos esperábamos. Pero es mejor de lo que tenemos, ¿no? Entonces hay que apuntalar el Tribunal Constitucional, hay que hacer una crítica sana al tribunal, porque hay que hacerlo, la crítica es muy positiva en la medida en que se hace de buena voluntad, ¿no? Y hay que... Y esto es muy importante, ver a quiénes se elige como magistrados, ahora que estamos al final, ¿no? Y evitar, pues... y el mecanismo también de elección y designación, ¿no? Y qué gente va a ir, eso hay que verlo, ¿no? Muchas veces no importa cómo es la institución, sino quiénes son los miembros que están en ella. Claro. Ese es el asunto, ¿no? Así es. Y en esto... los procesos constitucionales que están articulados a través del Código Procesal Constitucional peruano también han ayudado en algo, digamos. Yo creo que sí. Yo estuve pues entre los primeros que hizo esa idea. Siempre lo he dicho que fue Juan Monroy, nuestro distinguido procesalista, el que me dio la idea. Nos juntamos, de ahí juntamos nombres, trabajamos 9 años y estamos convencidos que eso es una buena labor, pero con errores como toda labor humana, ¿no? Y de ahí salió un código que creo que sirvió para uniformar los procedimientos constitucionales, para darles principios procesales, para darle un fundamento constitucional, ¿no? Y para hacer posible un desarrollo de una jurisprudencia constitucional. Y este código que se cambió muy poco, ya tiene, el próximo año cumple 10 años. Sí, 10 años. Y eso no es broma, pues son 10 años, ¿no? Y a esta altura del camino, porque tengo entendido que es el primer código de
procesal constitucional de alcance nacional. Sí, porque antes hubo el de Tucumán que era Sí, limitado, así es. ¿Qué códigos más existen hasta la actualidad? Bueno, lo que hay son leyes generales o orgánicas, como es la de Costa Rica. Es una ley de jurisdicción constitucional que es en el fondo un código, ¿no? Que la hizo Sagüez, nuestro amigo Néstor Sagüez, que es un distinguido maestro y jurista argentino, ¿no? Pero el único código así como código es Bolivia, que lo tiene hace 6 o 8 meses. Sí, pues. O sea, primero está el de Tucumán, que es local de la provincia de Tucumán, porque no ha sido imitado por el resto de provincias de la Argentina. Luego está el peruano y luego está el boliviano. ¿Y el de Tucumán sigue vigente? Sí, entiendo que sí. Lo que no existe en Tucumán es el Tribunal Constitucional, que lo crearon porque no ha funcionado. Pero por razones históricas, ¿no? Eso es otra cosa. Pero el código sigue. Y para ya entrar a la fase final de esta entrevista, quería preguntarles qué reformas constitucionales sugieren al momento histórico que estamos viviendo. Seguramente muchos de ellos están vinculados a la relación entre ejecutivo y legislativo, o quizás la forma como está organizado el propio Parlamento, ¿no? Hay mucho debate respecto, por ejemplo, a la bicameralidad o la unicameralidad. Hay temas probablemente también vinculados al sistema de justicia, ¿no? De su perspectiva, ¿cuáles son los temas que debemos apuntalar en estos momentos? Hay varios temas que se podrían apuntalar. Hay que tener mucho cuidado con ver qué proponemos, porque ya hay unos voceros que se están desgañitando diciendo que hay que poner el derecho al agua. Eso es totalmente intrascendente, porque el derecho al agua no es un principio madre, sino es un principio con consecuencia. O sea, si planteamos la necesidad de la vida digna, sana y equilibrada, el agua es fundamental. Ese por un lado, o sea, es un derecho secundario, no secundario, sino que se deriva de lo básico, ¿no? Y por otro, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya perfiló el derecho al agua en determinadas condiciones, que no significa que yo tengo una canija de agua potable y no pago nada. No, eso es muy distinto, porque es un servicio cuesta, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que dejarlas de lado porque estamos como perdiendo el tiempo, ¿no? Es cuando decimos Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿a quién se incluye? Eso no tiene, si cada política se refleja en un ministerio, estamos perdidos. Tenemos 40 ministerios, ¿no? Eso es, o sea, hay que tener sentido de la realidad y no caer en la guachafería constitucional en la cual estamos cayendo. Yo creo que más allá de ciertas cositas pequeñas que pueden esperar, lo importante es un Senado. Porque el Congreso como está ahora, como son tan pocos, se nota mucho la mala hierba que hay. No, de 130 hay 20 o 30 cuestionados, es mucho. O sea, yo nunca he visto eso en mi vida, digamos, racional, desde hace 40 años y pico más, nunca he visto un parlamento tan desprestigiado. La cosa llega de espanto. Entonces cuando tenemos más gente y a su vez hay un Senado que se pone más exigencias, que diluye el asunto con competencias pequeñas, entonces todo eso se va diluyendo, ¿no? Y a su vez, cierto, yo más que constitución, yo diría cambios electorales. Más que constitución, porque la constitución, por ejemplo, yo creo que el voto preferencial debe eliminarse, ¿no? O por lo menos bajarlo, no sé, o limitarlo a ciertas zonas, porque en el fondo el voto preferencial, ¿qué cosa? ¿A quién beneficia al cacique del lugar, que es el que da la plata para la propaganda? Ese por un lado, quizá deba dejarse solamente en Lima y 4 ciudades más, no sé. Y yo me incliné por el voto libre, el voto obligatorio, no. Eso es en épocas formativas, hay de ver la conciencia ciega que uno vota porque debe votar. Pero para mí lo básico es el Senado. ¿Y sería pertinente el financiamiento de parte del Estado a los partidos? Pero por supuesto, lógico, en toda democracia el Estado subsidia a los partidos, sino cómo viven. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a pasar? Lo que pasa acá, que pasa la bolsa, ¿no es cierto? Pasa en el sombrero, ¿no es cierto? O como pasa a veces en ciertas entidades, ¿no? Bueno, todos los regidores de tal partido, muy bien, el 5% de las rentas al partido. Entonces el tipo que en lugar de ganar su platita para él, la da al partido. Eso no puede ser, pues entonces están privilegiando o partidos muy organizados o gente rica, ¿no?
Pues la democracia financia el partido, ¿cuál es el problema? La democracia tiene un costo. Así es. Todo tiene un costo, todo. Ujú. Digamos, aunque digan lo que digan, por ejemplo, tener una policía en este país tiene un costo. Así es. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo se consigue el orden de la calle? Con una policía, con semáforos, con buenas pistas, con seguridad. Entonces eso tiene un costo, eso cuesta. Claro. Entonces eso hay que pagarlo, la democracia tiene un costo. Tiene un costo, así es, ¿no? Y también creo que un déficit hemos podido notar en muchos jueces del Poder Judicial es la falta también de capacitación, ¿no? Bueno, ese es un problema que yo lamento mucho, pero cuando era la verdad, dejando salvo casos que hay, ¿no? El problema es que el Estado no los ayuda. Claro. O sea, la Academia de la Magistratura, que teóricamente se creó para formar a los jueces, da clases a las 7 de la noche cuando los jueces están cansados, ¿no? Claro. Un juez sale de su casa a las 6:30, marca tarjeta a un cuarto para las 8, trabaja hasta las 7 de la noche y va a ir a la academia a dormirse. Y algunos dictan clases. Y algunos dictan clases, ¿no? Entonces en otras partes del mundo la cosa es muy sencilla. Hacemos un concurso, este año vamos a tener 50 alumnos para un curso X. Concurso, se coge 50, y 50 se les beca tiempo completo y se acabó, no trabaja. Así debe ser. Pero el Estado no invierte un sol en formar a los jueces. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se les puede pedir a los jueces que den más cuando los pobres no dan con lo que tienen? Al margen de que haya jueces ineptos y corruptos, al margen de eso, hay una buena cantidad de jueces, sobre todo en provincias, que son gente honorable y correcta y que no tienen medios. No hay una apuesta, digamos. No hay una apuesta por el Poder Judicial, digamos, está abandonado, es la cenicienta de los poderes, el Estado, el Poder Ejecutivo ahorca a los contribuyentes para cobrar, pero ahora es paga mal, no forma, sus propios deudas no las paga nunca, porque el Estado es casi un estafador público, ¿no? He leído en la declaración del ministro Castilla que dicen que van a ampliar el presupuesto para pagar deudas que tienen 10 años. Y Dios mío, 10 años. Y a los fonavistas, no, ¿sabe Dios cuándo les pagarán? Si es que lo pagarán. Sí, es que lo pagarán, ¿no? Después ahora hay unos bonos de reforma agraria que todo el mundo ha saltado a gritar y que son deudas de 40 años, ¿saben qué? ¿Cómo las pagarán? No lo sé. Entonces el Estado pues es casi un mal ejemplo, ¿no? O sea, a la hora que uno ve que el Estado se porta mal con uno, no se porta mal con el Estado. A la hora que uno ve que el Estado se porta bien y hace su labor, uno dice, caramba. Yo estoy seguro que acá habría un referéndum para abolir esos impuestos y uno votaría a favor. Pero yo he estado en Suiza hace muchos años en un cantón en la cual la gente votó para que se mantenga un impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto sea un servicio público. Así de simple. Cuando uno ve que el impuesto es un servicio, uno lo apoya. Pero si no es un servicio, ese es el problema. Claro. Y ya ahora sí, para cerrar, el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, entonces, ¿qué jugaría en todo esto? O sea, ¿de qué manera contribuiría, digamos, al fortalecimiento de un sistema democrático constitucional? Bueno, contribuye al fortalecimiento en la medida en que se aplique y se respete por operadores que lo conozcan. O sea, ahí tenemos que partir de que hay que conocer estas disciplinas y hay que tener conciencia de que existen y hay que tener conciencia constitucional y conciencia democrática. Si eso lo tenemos y lo aplicamos, vamos a fortalecer el sistema. Conciencia y compromiso. Y compromiso. Así, compromiso con el sistema, evidentemente. Compromiso con el sistema. Y eso creo que es lo que falta, ¿no? Es lo que falta. No hay compromiso con el sistema porque no saben, no conocen y además ven que el Estado no da buen ejemplo. Claro. Lamentablemente. Correcto. Estimado maestro Domingo García de la UNDE, le agradecemos por darnos este espacio para expresar estas preocupaciones que sin duda son preocupaciones que comprometen a toda la comunidad académica, a la gente vinculada al derecho, y sin duda el objetivo de este diálogo es difundir y de esta manera saber el pensamiento suyo, ¿no? Y de esta manera pues difundir, valga la redundancia, a fin de afirmar estos principios del derecho y de la democracia. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches.